Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Yato Gami y estamos acá en las jornadas del manga y anime en el Jardín Japonés de Buenos Aires. Te claqueteo. Sí, vamos, gracias. Bueno, estamos acá entonces con Dizzy, que está haciendo crossplay de Junko Enoshima de Danganronpa. Perfecto. Dizzy, ¿tuviste alguna experiencia respecto de abusos en eventos? ¿Qué es lo que vos consideras un abuso? Yo creo que un abuso, digamos, es como una falta de consenso en cuanto a tu persona. Entonces, si la pregunta es si en algún momento hubo una falta de respeto o de consenso hacia mi persona, sí, muchas veces. Particularmente por parte de fotógrafos. Después por parte de otros cosplayers, pero sí, principalmente por fotógrafos, siempre. ¿Qué tipo de experiencias fueron? Chotas. Las primeras fueron como terribles porque era como que no sabía cómo asimilarlo. Y siempre era como de un punto de vista propio de yo estoy haciendo algo mal para que esta persona me esté tratando así. Y eso es un bajón, porque es como que en el fondo vos no estás haciendo nada. Si una persona viene y te pide una foto y se pone violenta, vos no hiciste nada. Y es un bajón tener que pensar que vos hiciste algo. Bueno, estamos acá entonces en el Jardín Japonés con Nao, que está haciendo de Nami de Kingdom Hearts. Lo dije bien, muy bien. Nao, ¿tuviste alguna vez alguna situación de acoso siendo cosplayer? Sí, siendo Blade de Soul Eater, siendo que es un personaje muy extrovertido, me dijeron para sacarme una foto, me agarraron de una manera que no debían y me dijeron, pero si estás haciendo ese cosplay tendrías que actuar como el personaje y dejarte agarrar así. No, esas cosas no, no se hacen y suceden más de una vez y a veces son chicas muy introvertidas que no dicen nada, obviamente callan la boca y lamentablemente esas situaciones siguen sucediendo hasta el día de hoy. Me han contado amigas, lo he visto y no es una situación buena ni para el cosplayer porque a mí me pasó que en ese entonces tenía 15 años, era muy chica y a pesar de que tenía un carácter, quedé como, che, si uso este cosplay no me va a pasar lo mismo. Y son esas cosas que a veces a una como cosplayer o a uno que también le pasa que las minas también, o sea, no es solo de hombres todo, los acosan mucho y es como que te dan que no querés volver a hacerlo porque sentís el miedo o quizás pensás de que te puede llegar a pasar lo mismo. Y no está bueno que la gente sea tan no. Chicos, por favor, espacio personal. El espacio personal existe, para el quien no lo sepa, existe. Hay que respetarlo. ¿Qué te parece que pueden hacer las organizaciones para visibilizar, para concientizar sobre este tema? Que las charlas más que nada funcionan, porque quizás a veces uno no se da cuenta que quizás no es consciente de, si me lo pongo a pensar, sí, acosé a tal. Pero creo que las charlas sirven mucho, tanto para darse cuenta de los errores de uno, como también para ver y prevenir y ayudar en la situación a otro, más que nada. Y seguimos hablando sobre la campaña Cosplay no es consenso. Aquí estamos con Ariana, que está haciendo de Kaura, mira, me lo aprendí bien, y Manu, que está haciendo de Okita, muy bien, aprendí el personaje de Gintama, ya lo voy a ver. Bueno, en fin, les comento la campaña, lo que estamos haciendo es visibilizar la problemática del abuso a los cosplayers, ¿sí? Les quería consultar si tuvieron alguna experiencia que ustedes hayan considerado que pudo haber sido desmedida respecto de sobre ustedes, ya sea por parte de fotógrafos o por parte del público. Yo una vez estaba en un evento, estaba vestida de Ellie, Light, no sé si conocen, y una vez vino un chico, no sé si era cosplayer o algo, y me agarró así, o sea, me pidió una foto amable, pero lo que no me gustó fue que me agarró así y me tocó la cintura, o sea, y fue como wow. Y me pareció un poco incómodo porque una cosa que te pida una foto así normal y otra que te agarre como confianza. Me pareció un poco desubicado. Sí. ¿Manu? Sí, en cambio me pasó con crossplay también, que viste cuando vos personificás a una mujer es completamente distinto y bueno, no tuvo ningún respeto que me hizo así, ¿entendés? Fue como... Es algo que no, o sea, no va con el coso, pero evidentemente, o sea, más allá de que yo sea hombre o lo que sea, tener respeto un poco por el cosplay, no, o sea, más allá de que yo sea
yo tener respeto por eso, nada más, es lo único que te pido. O sea, me pareció un poco incómodo que me haya hecho eso, ¿viste? O sea... Totalmente, es cuestión de entender que debajo del cosplay hay personas, ¿no? Sí. No sé si tuviste alguna experiencia alguna vez de alguien que te saca una foto sin tu consentimiento, te pide una foto y quizás, viste, cuando tocan de más, te hacen la manito en la cintura, esa odiosa. Total. Contame, ¿tuviste alguna experiencia así? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, cuento un par. Una vez estaba de Lucy, de Elfen Lied. Fue la primera y única vez que hice ese cosplay, justamente porque me empezó a dar como mucha vergüenza. Ella, o sea, como unas vendas acá en la parte de abajo, en la parte de arriba. La verdad que no estaba mostrando demasiado tampoco. Y me empezaron a gritar cosas como mucha ropa o ¿por qué no te pusiste menos vendas? No sé, cosas así. Yo como me sentí súper incómoda. Me da vergüenza ese tipo de situaciones. Y me parece que está mal porque, o sea, el hecho de que vos tengas un cosplay no significa que sos una cosa para opinar sobre el cuerpo del otro. Y bueno, también cuando está, o sea, más allá de, o sea, con otro tema, digamos, está con el cosplay de Celti. Y yo uso un casco que es súper incómodo y lo tengo que usar todo el día y eso. Entonces a veces me lo saco, me siento a comer y viene alguien, un fotógrafo, y me dice, ¿te puedo sacar una foto? Le digo, ¿me esperás que estoy comiendo, que estoy haciendo la fila para comer, no sé qué? Y me dice, no, pero te saco igual. Y le digo, no, como no. Y aparte, le digo, aparte estoy con el casco, que no me lo voy a poner de nuevo. Y me dice, no, pero te saco así nomás. Y como que seguí insistiendo y fue como, no. Y no. Claro, seguía como la charla, ¿viste? Y me terminó sacando una foto así, no sé, yo con cara de culo. Aparte es, a ver, el concepto de no es no, te estoy diciendo que ahora no, que vengas después y si no, no me saques la foto. Claro, porque tengo que explicar también, o sea, entiendo que estoy disfrazada, que por ahí digo, no, bueno, te voy a dar una explicación por qué no, pero ya está. O sea, no es no, tipo, realmente. Se hizo largo, sí. ¿Qué es lo que vos considerás que necesita ser consensuado junto entre el cosplayer y la persona que va a pedir una foto, que va a tomarle una foto? Yo creo que la persona que va a pedir una foto, o el fotógrafo, o quien sea, tipo que se acerca a un cosplayer, tiene que partir de tipo como algo que yo tipo llamo un cuadrito, el cuadrito, que es como, yo voy a hablarle a esta persona, ¿esto tipo puede afectarla? ¿Sí o no? Si sí, bueno, obviamente no lo hago, si no, desgloso de nuevo y digo, le estoy faltando el respeto, estoy acosando de alguna forma, está haciendo algo que tipo que no tiene que ser tipo fotografiado o algo porque estoy invadiendo su espacio. Y si una persona empieza a desglosar, yo que sé, así tan simplemente ese tipo de cosas, como que va a darse un poquito más de cuenta de qué está bien y qué está mal, porque en el fondo, si eso lo aplicás a una persona cotidiana, digo, en el sentido de que no está en cosplay, es igual, digo, a vos te gustaría que alguien venga y te pida una foto en la calle cuando estás comiendo, a vos te gustaría que te pidan una foto mientras te estás cambiando, a vos te gustaría que te griten algo en la calle. O sea, se reduce a algo tan básico como el respeto. Y si no hay respeto, no hay nada. Entonces, como que se van un poquito al carajo todos. ¿Qué pensás que se puede hacer por parte de las organizaciones de los eventos para modificar esto? Por ejemplo, en la Comic Con de Nueva York, en 2014, comenzaron con los carteles de cosplay is not consent, que era cosplay no es consenso, digamos, y bajaron las tasas de denuncias, si se quiere. Hubo menos denuncias respecto de acoso. ¿Te parece que el hecho de visibilizar puede llegar a modificar algo? Sí, totalmente. Campañas, o sea, yo soy diseñadora gráfica, así que desde lo visual, desde la promocional, se puede lograr un montón. Bueno, estamos acá entonces con María de Lioncourt. ¡Ay, lo dije bien! De Lioncourt. De Lioncourt. Estamos acá entonces con María de Lioncourt, cosplayer, jovencita. ¿Cuántos años tenés, María? 15. Qué niña. Bueno. Como todos los cosplayers, María también ha sufrido situaciones de abuso. Por ende, quería consultarte qué opinabas sobre la campaña Cosplay es Consenso, qué situaciones de abuso has vivido y nada, cómo te parece que podría solucionarse la situación. Bueno, primero que todo, hola, arre. Respecto a la campaña estoy muy de acuerdo porque es bueno que lo reconozcan de alguna vez, porque es algo que vimos todos los cosplayers, por lo general más las mujeres que los hombres. Y estoy realmente muy a favor y la apoyo con todo mi corazón. Y acoso, he sufrido de todo, desde que me pidan fotos, que me toquen, que me griten cosas. Y es lo que lo general suele pasar y encima es muy fuerte porque yo soy menor de edad y son personas mayores de edad y vos les aclarás que sos menor y sin embargo siguen y te dicen, uy, mejor, para más placer, y es como, no, sos un enfermo. Y una cosa que también molesta mucho es que no entienden cuando no es no.
y siguen insistiendo y es realmente muy molesto y tendría que parar. ¿Qué opinás sobre la campaña en sí misma? La campaña está buenísima porque es reconocer que hay un problema y es visibilizarlo. Y cuando un problema no es visible es como que no existe en el fondo, porque es como que nadie lo ve, nadie se da cuenta de eso. Y eso es un bajón. La verdad que alguien se haya puesto la camiseta con este tema me parece importantísimo, porque es como que nadie lo estaba haciendo y gracias por hacerlo porque es importante para todos. Nos cuidan.